¿Estás buscando un sentido para tu vida? Dios te dice, yo tengo un propósito para ti. Embajadores del Reino presenta Propósitos de Vida. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar en el amor de nuestro precioso Señor Jesucristo. Aquí estoy para compartir hoy de nuevo con ustedes la palabra del Señor. En esta oportunidad quiero hablar una vez más acerca de esta serie que estamos llevando a cabo de los eventos finales. En el programa anterior estuve hablando de la parábola de las 10 vírgenes y la necesidad de estar preparados para el rapto de la iglesia. Hoy quiero hablar precisamente de ese acontecimiento, el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Tenemos en la Biblia dos pasajes, dos textos muy importantes que se complementan acerca de este tema del arrebatamiento. El apóstol Pablo lo menciona en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y vamos a leer los versículos 51 al 53. Y nos dice así la palabra del Señor. Presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la final trompeta. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Qué cosa tan tremenda y tan clara al mismo tiempo para hablarnos de este evento. Y sin embargo hay algunos que se atreven a decir que no hay arrebatamiento. Pero aquí es muy claro, y el apóstol Pablo, inclusive al comenzar el acontecimiento, hablar de esto, dice, les voy a contar un misterio. Porque el rapto de la iglesia es un misterio. Por eso muchos no lo entienden, y mucho menos los que no son cristianos. No entienden qué va a pasar y entonces no se preocupan. Sabiendo nosotros que es así, sí debemos preocuparnos y prepararnos para este encuentro con el Señor. Al analizar un poquito los textos que he mencionado, ya el texto, ahí no nos dice ni cómo vendrá ni cuándo vendrá. Ese es el misterio. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, nos dice que del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles en el cielo. Entonces ese es un acontecimiento que puede venir de un momento a otro sin que nadie nos dé fechas. Y quien ponga fechas para ese acontecimiento es un mentiroso, porque la Biblia dice claramente que nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Solo Dios sabe cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Pero quiero mirar algunos detallitos de la porción que leímos. En primer lugar, dice que es un misterio, que nadie lo comprende plenamente. En segundo lugar, dice que es en un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene la final trompeta, entonces viene el acontecimiento. Si nosotros hacemos una ilustración, un abrir y cerrar de ojos es un instante, y así se demora ese acontecimiento, es instantáneo. La gente creyente que esté preparada desaparecerá, se irá. ¿Cómo? No sabemos, porque es un misterio. Pero que se va a suceder, eso lo dice la palabra del Señor. En tercer lugar, dice que los muertos resucitarán primero. Al sonar la trompeta, dice en el versículo 52, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles.
Ya vamos a mencionar esto en el siguiente pasaje porque allá habla del mismo tema. Y dice, y nosotros seremos transformados. Los que estemos vivos somos transformados y nos vamos con el Señor. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Al mirar el otro pasaje que encontramos en la Biblia, está en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, y vamos a mirar los versículos 16 y 17. Dice así: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Note que aquí vuelve a hablar de una trompeta, se va a oír una voz de un sonido de trompeta, y ahí es donde viene el acontecimiento. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los cristianos que han muerto en Cristo, que ya están con el Señor, resucitarán primero en esta resurrección. Y les dije, haciendo una especie de paréntesis, que la resurrección tiene tres etapas. En primer lugar, la resurrección de Cristo dice que son primicias de los que durmieron. Primicias quiere decir que Cristo fue el primero en resucitar para nunca más morir, porque habían habido resurrecciones en la época de Elías, en la época de Eliseo, y también Jesús en su ministerio resucitó a varias personas, pero esas personas volvieron a morir. Mas cuando Cristo resucitó, resucitó para siempre, es decir, para estar vivo por la eternidad. Y dice que es primicias de los que durmieron, de los que murieron. Nosotros, los cristianos, estamos en la segunda etapa, la resurrección, y eso sucederá en el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego el fin, cuando resuciten los inconversos para dar cuenta a Dios. Entonces allí encontramos en el versículo siguiente, que es el 17, dice, luego nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En la primera de Corintios dice que seremos transformados, y aquí dice que los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el rapto de la iglesia. Y cuando nosotros miramos esta gran verdad, tenemos que volvernos a preguntar, como Él no viene anunciando con anticipación, sino que será como ladrón en la noche, de un momento a otro, sin darnos una fecha, la pregunta es, ¿estamos preparados para encontrarnos con el Señor? Si Él viniera hoy, o viniera mañana, o esta noche, ¿estamos preparados para encontrarnos con Él? Pues eso es lo que tenemos que analizar. Por eso estamos hablando de este tema, para que todos los cristianos estemos preparados para irnos con el Señor. En el siguiente programa estaré hablando de otro tema interesante en esta línea que estamos hablando de acontecimientos finales, y será una bendición compartir con ustedes. Mi tiempo se fue y tengo que despedirme, invitándoles para el próximo programa y deseando que Dios los bendiga.